¿Qué tal, gente? Yo soy Flama y hoy les traigo Liar Games. ¡Vamos! El anime comienza con nuestra protagonista llamada Nao, la cual fue a una estación de policías a devolver 100 yenes que se encontró en el piso porque era la chica más honesta del mundo mundial y por eso la llamaban Nao, la chica estúpidamente honesta. A ella no le molestaba realmente que la llamen así, porque sus padres le pusieron Nao porque significa justamente honestidad, así que ella era feliz de ser tal como era. Al llegar a casa, se encontró con una caja que la invitaba a jugar a los Liar Games, que sabe Dios qué eran, pero le dieron toda la info en la misma carta. Iba a tener 100 millones para financiar sus planes que consistían en robarle 100 millones a otro participante. La prota no se podía creer lo que leía, así que abrió la caja por completo y contó todo el dinero billete por billete. Al final solo confirmó que efectivamente había 100 millones, pero lo hizo sin pensar. Así que terminó aceptando el juego, sin querer, queriendo. O sea, que ahora tenía que quitarle el dinero a su oponente. Como todo era parte del juego, robar los fondos no podía considerarse delito. Y ganará el que tenga más dinero. Al terminar el tiempo, después de 2 semanas, comenzado el enfrentamiento. Al terminar, tenías que devolver tus 100 millones que estaban registrados por su número de serie. Y te quedabas con los 100 millones del oponente. O sea que en este juego podías salir ganando 100 millones o perdiendo 100. La prota, por su parte, ni siquiera podía pensar en quitarle 100 millones a alguien. Entonces, estaba más preocupada por no contraer una deuda de 100 millones, ya que no tenía manera de pagarla. Para colmo, no tenía nadie con quien hablar del tema, porque su única familia era su papá, que estaba hospitalizado con cáncer terminal, y por eso quería darle una vida tranquila lo que le reste de vida. Entonces, fingió que todo estaba bien con él y le ocultó todo lo relacionado con los Liar Games. Como no se le ocurría a nadie más, acudió con un abogado, pero este no sabía cómo podía ayudarla, porque un abogado te ayuda cuando te afectan, pero ahora todavía no le habían hecho nada más que darle 100 millones, entonces muy afectada no se veía. Al escuchar eso, la prota pensó que entregárselo a la policía era lo ideal, pero el abogado le recomendó pensarlo 2 veces, porque seguramente eso era lo que los criminales querían. Si lo piensas bien, la policía iba a aceptar el dinero, pero nada le garantizaba que atraparan a los malhechores. Entonces, cuando llegue el dueño del dinero a pedir los 100 millones como dice en la tarjeta, ella no iba a tener ni pincho, porque la poli no le iba a devolver nada a ella, que no era la dueña del dinero. Entonces la prota estaba más perdida que nunca. El abogado no podía hacer mucho más, ya que él no era estafador. Entonces, para buscar consejos sobre eso, le recomendó buscar uno. La protagonista obviamente no conocía ninguno, entonces se quedó lamentándose por qué le estaba pasando esto a ella, pero al día siguiente, una luz de esperanza se apareció cuando vio que su oponente era su profesor de la escuela, el profe Fujisawa. Este siempre fue muy bueno con ella, entonces confiaba en que ambos podrían resolver este asuntito, y efectivamente estaba dispuesto a cooperar. También había descubierto las verdaderas intenciones de los organizadores, que era robarles el dinero, porque si ellos dos no se conocieran, tranquilamente un random podía robarles el dinero sin que se dieran cuenta, y así, cuando terminaran el juego, acabarían con una deuda de 100 millones los dos. Por eso, el profe había escondido su dinero en una caja fuerte del banco, para que así no le puedan hacer la jugada. Nao quedó impresionada con lo inteligente que era el profe. Entonces le dio las gracias por advertirle, pero este le recordó que ahora mismo no estaba atenta al dinero. Entonces tenían que regresar inmediatamente a donde se encontraba para confirmar que todavía no le hayan hecho la jugada. Por suerte seguía todo en su sitio. Entonces ahora solo tenía que guardarlo en un lugar seguro por 2 semanas, por lo que el profe le recomendó guardarlo en la misma caja del banco en la que tenía su dinero. Así estaría en un lugar súper seguro hasta que termine el juego. La prota, súper contenta, pensó que todo se había terminado, pero al poco tiempo le llegó una carta que decía que le habían quitado sus 100 millones. O sea que para los juegos ella tenía una deuda de 100 millones. Inmediatamente llamó al profe, el cual le dijo que no se dejara engañar porque seguramente se enteraron de sus planes y le enviaron eso para que desconfíe de él, pero la prota confiaba tanto que no se dejó engañar. Incluso decidió ir en persona para pedirle disculpas por haber desconfiado un poquito del profe. Sin embargo, al llegar a su casa escuchó que estaba como loco gritando que por fin se le habían solucionado sus problemas con esos 100 millones y que solo tuvo que verle la cara a la prota, que fue como quitarle un dulce a un bebé, gracias a lo inocente que era Nao. Esta no podía creer lo que sus ojos y oídos recibían, así que se regresó con la realidad más clara y notó que todo el tiempo le estuvieron viendo la cara. Luego de llorar horas y horas, recordó lo que el abogado le había dicho, ya saben, eso de que si quería consejos de estafadores, tenía que consultar con un estafador. Entonces se puso a buscar en internet todas las noticias sobre estafadores y justo al día siguiente iban a liberar a un genio estafador que se le había metido a una compañía corrupta.
Obviamente la prensa también estaba interesada en él, así que lo esperaron fuera de la cárcel, pero el único que salió fue un tío que no tenía nada que ver con el tan aclamado Shinichi Akiyama. En eso, los guardias salieron a decirles que ya se había ido, pero los periodistas creyeron que era bait, porque sabían perfectamente que el viejo no era Akiyama. Sin embargo, estaban olvidando que su objetivo era un maestro del disfraz. Entonces, rápidamente fueron corriendo a buscar al viejo. En realidad, Akiyama era uno de los guardias, y su plan para escapar sin llamar la atención terminó funcionando a la perfección. Pero la prota se lo topó por casualidad. Gracias a que se perdió, entonces lo reconoció de inmediato y le pidió ayuda. Este trató de fingir que lo confunden con otra persona, pero Nao le gritó que le habían robado 100 millones, así que él era el único que podía apoyarla. Akiyama no podía creer lo que le pedían, ya que acababa de salir de la cárcel y esperaba que le eche una mano para robarle esos 100 millones a otra persona, lo cual era un delito por más que le esté robando a un ladrón. Y ya lo había comprobado cuando le robó a la compañía corrupta. Entonces, todo enojado, le dijo a la prota que piense mejor las cosas antes de decirlas. Aún así, Nao estaba desesperada. Entonces lo siguió, para contarle lo que le había pasado y por qué estaba en tantos apuros. Al ver que no se la iba a poder sacar de encima tan fácilmente, Akiyama le dijo: «Está bien, pero primero quería ir a dejar sus cosas a su casa». Entonces le pidió que lo espere paradita enfrente de uno de los restaurantes de la zona. La prota de alguna manera le creyó. Entonces no se movió por horas del lugar donde le dijo que esperara. Y cuando empezó a hacerse de noche, unos malandros trataron de ligársela. Akiyama no podía creer que en verdad estuviera esperando tanto tiempo. Entonces no tuvo de otra más que salir a su rescate y escucharla. Antes de contar todo, se comió sus reales emparedados, porque estuvo esperando mucho tiempo, pero Akiyama no esperaba que fuera a esperar tanto. Una persona normal se hubiera ido después de un par de horas, pero la prota creyó ciegamente en él, lo cual explicó perfectamente la razón por la que fue tan fácil de engañar. Aún así, la prota no pensaba dejar de ser honesta, lo cual sorprendió a Akiyama. Entonces le pidió que le cuente su situación. Nao le mostró las cartas y le habló todo lo que sabía del juego, que era algo difícil de creer. Pero suponiendo que era cierto, Akiyama preguntó qué buscaba la prota, ganar o retirarse. Esta dijo que era feliz con retirarse, entonces Akiyama le dijo que fuera con el profe para rogarle que le devuelva el dinero, porque ella no quería enfrentarlo. Y la prota lo hizo como corderito obediente que era. Como era de esperarse, el profe no pensaba devolvérselo, pero trató de excusarse con sentido. Entonces mencionó que el banco no estaba abierto, así que era imposible de recuperar el dinero en ese momento. Sin embargo, la prota ya sabía todo. Entonces, le pidió que dejara de fingir, porque lo escuchó hablar por teléfono. El profe trató de hacerse el huevón, pero Akiyama amenazó con ir a la policía si no devolvía el dinero. Entonces, el profe no tuvo de otra más que admitir que efectivamente le robó el dinero. Pero lo hizo porque era parte del juego, entonces no era un delito. Solo estaba siguiendo las instrucciones que les dieron. Akiyama preguntó nuevamente solo para confirmar si le había quitado sus 100 millones para ganar el juego, a lo que el profe dijo que sí, ya sin importarle su careta. Además, el profe creía que si él no se los quitaba primero, la prota lo hubiera hecho, tarde o temprano. Pero esta juró que nunca sería capaz de hacer algo así. Aún así, el profe no le creía, ya que en su antigua escuela hizo una alianza con una agencia de viajes para llevar a los alumnos siempre por esa agencia. Gracias a su cooperación, todos los años le daban una jugosa recompensa, pero luego de un tiempo dejaron de pagar. Entonces el profe fue a amenazarlos con cambiar de agencia si no seguían pagando, pero en vez de cumplir con su parte del trato, fueron con la escuela y les contaron todo, por lo que el profe fue despedido de inmediato. Ahora solo tenía deudas y 0 ingresos, por lo que estos juegos fueron la real de las bendiciones para él. La prota entendía su situación, pero ella tenía un padre con cáncer terminal, entonces no podía afrontar una deuda de 100 millones. Pero al profe se la sudaba completamente, ya que a estas alturas lo único que le importaba era él mismo. Al darse cuenta de que no le iban a dar nada, la prota se puso a llorar y se fue. Entonces Akiyama se preguntó cómo alguien así pudo ser profesor, aunque tratándose de dinero, tampoco era tan raro. Igualmente la prota estaba sorprendida de que un profesor que tanto quería la haya dejado con una deuda de 100 millones. Pero Akiyama la corrigió, porque aún no tenía ninguna deuda hasta que termine el juego. Además, el profe reveló su debilidad sin querer, que era su limitación para sacar el dinero, ya que el juego terminaba un domingo. Entonces, si el dinero estaba en el banco, tendría que sacarlo el viernes, y tendrían 2 días enteros para ver cómo robárselo. La prota vio la luz, pero sabía que aún así no iba a ser sencillo. Sin embargo, Akiyama tenía un plan infalible. Entonces, la prota asumió que iban a ayudarla, lo cual era cierto, ya que como no era un delito por ser parte del juego, él estaba dentro. Pero la prota tenía que estar preparada para arrebatarle todo su dinero al profe, cosa que la prota aceptó, porque quería librarse de este juego a como dé lugar.
y si ganar era la única forma, estaba dispuesta a luchar. Además, la ayuda de Akijima no iba a ser barata, ya que pensaba cobrar la mitad de las ganancias. Pero a Nao no le importaba con tal de no quedar endeudada. Al día siguiente, empezaron con el plan maestro, que consistía en declararle la guerra al profe. O sea, ir a su casa y que la prota le diga que pensaba robarle sus 100 millones. Esto sorprendió al profe, pero no hizo que se preocupe demasiado, ya que confiaba en su plan. Luego de eso, seguía la segunda parte del plan, que era observarlo 24/7. Nao se preguntaba si eso sería suficiente para quitarle los 200 millones, pero igual siguió confiada, ya que este era el plan de un aclamado estafador. Por otro lado, Akijima fue con el profe cuando este salía por sus compras, y le dijo que en nombre de Nao le iba a quitar sus 200 millones. El profe pensó que era bait, pero Akijima mencionó un plan infalible con el que sí o sí iban a terminar ganando. Así que el profe empezó a ponerse paranoico, ya que veía cómo lo vigilaban descaradamente. Por eso, llamó a la policía para que los boten, cosa que hizo cagar de la risa a Akijima, ya que en verdad terminó llamando a la poli. Para Nao esto no era nada gracioso, pero igual estaba dentro de los planes. Entonces Akijima la llevó al depa que alquiló con vista a la casa del profe. Como iban a ganar 50 millones cada uno, no tenían por qué ser precavidos con el dinero, pero la prota seguía pensando que todo dependía de si podían ganar o no, así que siguió observando y observando tal como Akijima le pidió. Pero luego de varios días, la prota empezó a ponerse nerviosa porque no sentía que hicieran nada para recuperar el dinero. Akijima le dijo un viejo dicho que dice: sacude a tu presa antes de cerrar la trampa, tal como hacían los estafadores con los abuelitos, a los cuales los asustaban para que transfieran dinero. Algo parecido estaban haciendo con el profe, ya que hacer todo tan obvio no hacía nada más que empujarlo al borde de la locura, ya que no sabía cuál era el plan que juraba lo derrotaría. Y también estaba bajo constante vigilancia. Efectivamente, se le veía fatal. Pero aún así, la prota creía que no iba a ser nada fácil quitarle el dinero una vez lo saque del banco. Sin embargo, Akijima no creía que el dinero estuviera en algún banco, ya que lo único que el profe había hecho durante estos días era quedarse en casa. Y si tenías dinero y sabías que te observaban, era muy raro que te quedes en casa pase lo que pase, ya que primero, siempre tratarías de asegurar el dinero. Pero si el profe estuvo haciendo eso todo el tiempo, significaba que el dinero estaba justo en su casa y por eso no había salido. La prota por fin entendió todo, por lo que siguió vigilándolo junto con Akijima, pero incluso dentro de la casa habían muchos lugares donde podía guardar el dinero, así que ella aún tenía algo de miedo. Varios días después, el profe notó humo dentro de la casa. Entonces fue a ver de lejitos la cocina o la bañera, que las tenía al lado, pero no había nada. Por eso pensó que alguna parte de la casa se estaba prendiendo fuego, y por eso llamó a su compa Tanaka para que lo ayude a apagarlo. Sin embargo, este le dijo que llame a los bomberos, lo cual irritó al profe, ya que no quería a los bomberos. Eso era justo lo que Akijima quería escuchar, ya que hasta ahora todo fue un montaje suyo con la prota, los cuales metieron humo por la ventilación para ver cómo reaccionaba el profe. Lo normal hubiera sido ir directo al dinero para ver que estaba bien, pero el profe se quedó en la misma sala y se notaba que no quería salir de ahí por nada del mundo. Por eso fue que no llamó a los bomberos. Entonces, el dinero tenía que estar en esa habitación. Efectivamente, el profe dijo que era así, pero aún así, este cantó victoria, porque nuestros protas no tenían manera de robárselo, porque lo tenía dentro de una caja fuerte. Esta era de las pequeñas, pero aún así era pesadísima. Entonces llevársela no era una opción. Y por eso el profe creía que no podía ganar, así que les recomendó rendirse de una vez. Incluso la prota pensó que era jeje, pero Akijima ni se inmutó, porque podía abrir esa caja fuerte en cualquier momento que se le apetezca. El profe no le creyó en un principio, sin embargo, la cara de confianza de Akijima logró convencerlo. Entonces se pegó a la caja fuerte. La prota le preguntó si en verdad podía abrirla. Entonces Akijima le explicó que usó la disonancia, que era convencer a alguien de algo para que cambie su opinión. Al inicio, el profe creía que tenía todo calculado y que no había forma de que pierda, así que por eso trató de que nuestros protas se rindan. Pero cuando vio que Akijima no solo no se asustó, sino que también juraba tener una forma de abrir la caja fuerte, ahora el bofe estaba cayendo en la paranoia total pensando, ¿cómo van a sacar el dinero? También toda su confianza se fue al traste, y según Akijima, las personas son más vulnerables cuando pierden su confianza, pero esos solo eran trucos psicológicos. Entonces la prota pensó que en verdad no sabían cómo sacar el dinero de la caja fuerte. Akijima respondió, calma, porque nunca dijo que no podía, pero la forma de sacar el dinero era un secreto todavía. Mientras Akijima pensaba y pensaba qué planeaban, ya que para sacar la caja fuerte necesitaban más que la contraseña, también necesitaban la llave, o sea que abrirla por métodos convencionales era casi imposible.
Por eso pensó que tal vez iban a forzarla con un soplete o algo parecido. Entonces se acercó con cuchillos a la caja fuerte en caso traten de atacarlo. Sin embargo, si usaban un soplete para abrir la caja fuerte, necesitarían al menos 1 hora para forzarla. Y si ya se iban a tomar tantas molestias, nada le decía que no iban a llamar matones. Entonces comenzó a encadenar la caja fuerte para evitar que se la lleven a toda costa. Mientras Akiyima solo observaba los delirios del profe tranquilamente y dejaba pasar los días, uno tras otro, lo cual solo aumentaba la locura del profe, pero también empezaba a afectar a la prota, la cual empezaba a preocuparse de que se les haga demasiado tarde para recuperar el dinero. Cuando ya solo faltaban 4 días, el profe fue a ver el correo, y ahí había una carta de la organización, los cuales le decían la hora exacta en la que terminaban los juegos. Aún así, Akiyima le dijo que tenían que seguir vigilando y esperando la oportunidad perfecta, por lo que hicieron hora hasta que ya solo faltaban minutos y la prota perdió la calma, ya que el tiempo se acababa y Akiyima ni siquiera estaba ahí con su supuesto plan maestro. Entonces acudió al profe para rogarle por favor que le devuelva su dinero. El profe se empezó a cagar de la risa, porque supuso que estaban blufeando todo este tiempo. Así que cuando vio a la prota llorar por la deuda que iba a tener, este le dijo, ¡chúpala! Y cerró la puerta de su casa para esperar a los organizadores. Cada minuto que pasaba, la prota perdía años de vida, pero al final llegó a ser las 5 de la tarde y una persona tocó el timbre, por lo que el profe cantó victoria. El encargado de los Liar Games entró y le preguntó por el dinero. Entonces el profe sacó todo de la caja fuerte para que pueda comprobar los números de serie, pero tenía que hacerlo billete por billete. Entonces pidió algo de tiempo. El profe, como ya había ganado, le dijo, «Tranqui, tú tomate tu tiempo», mientras se puso a pensar que podía comprarse con 100 millones, ya que podía pagar sus deudas y desperdiciar unos cuantos milloncitos en mujeres. En eso tocaron el timbre y el profe fue a ver casi enojado, porque de la nada mucha gente estaba llegando a su casa, pero eran unos hombres de traje que decían ser los encargados de recolectar el dinero. Entonces el profe quedó confundido. Igualmente los hizo pasar pensando que el que llegó antes era su compañero, pero estos advirtieron que eran los únicos recolectores. Entonces los metió para que vean a su compañero, ya que pudo ser una confusión. Pero el supuesto recolector era nada más ni nada menos que Akiyima, el cual ya tenía todo el dinero contadito para entregárselo a la prota en sus manos. O sea que ella resultó como la ganadora. El profe creía que era injusto, así que se quejó porque le quitaron el dinero después de que terminó la hora del juego. O sea que solo perdió porque los de recolección llegaron tarde, pero eso era falso, porque ellos llegaron a las 6 en punto, que era la hora que decía en la tarjeta. El profe todo furioso les dijo que no, que su tarjeta tenía las 5 como hora de recolección, pero Akiyima le dijo que eso fue parte de su plan, ya que estuvo tan concentrado en cuidar el dinero dentro de la casa que apenas salía a revisar el correo. Entonces tuvo mucho tiempo para fabricar unas nuevas tarjetas e intercambiarlas, por lo que el profe se dio cuenta de que decirle el plan y revelar que sabían dónde estaba el dinero solo fue una trampa para que no pensara en abandonar la habitación. Así Akiyima podía moverse con total libertad por fuera, por lo que el profe se dio cuenta de que Akiyima había jugado con él a placer. Gracias a eso, la prota recibió sus 100 millones y los dividió con Akiyima como prometió, pero se preguntaba por qué no le dijo el plan. Esto fue debido a que necesitaba que actuara realmente desesperada para que el profe cante victoria antes de tiempo. Y los sentimientos son algo que no se puede fingir así nomás. Aún así, la prota no quería dejar tan endeudado al profe, ya que como dijo, lo único que ella quería era pasar tranquilamente el tiempo que le quedaba a su papá. Entonces fue con su dinero a la casa del profe para dárselo, porque a pesar de que no cubría toda la deuda, era un apoyo que quería darle, con la condición de que no vuelva a decir que no se puede confiar en las personas. Este no se lo podía creer, así que las lágrimas salieron sin que pudiera evitarlo, y prometió que no volvería a mentir como lo hizo ahora. Al ver este desarrollo de personaje, Akiyima también le dio su mitad del dinero, y así saldaron la deuda del profe, lo cual sorprendió a la prota, ya que, a pesar de que no le vio la cara, Akiyima le parecía un buen tipo, y por eso tenía la impresión de que él nunca tuvo la intención de quedarse con el dinero. Con eso todo estaba arreglado, ¿verdad? Pues no exactamente, ya que al llegar a casa se encontraron con otra carta de los Liar Games, los cuales decían que la prota había pasado a la segunda ronda, así que tenía que presentarse en una dirección. Obviamente, como una ganadora, tenía la opción de retirarse, pero dejando la mitad del dinero que había ganado en la primera ronda, o sea 50 millones, que era algo que la prota no tenía, por lo que no iba a poder retirarse.
Para colmo, había una advertencia en la que la amenazaban con quitarle sus 100 millones si no respondía a la invitación o si se retiraba sin pagar el dinero. Con eso la protanica pensaría en retirarse, porque no tenía el dinero y tampoco quería exponerse ante estas personas desconocidas, pero Akijima le recomendó ignorarlo, porque estas cartas no tenían ninguna validez legal. Pero antes de irse, le dio su número de teléfono para que llame si pasaba algo nuevo. La prota decidió hacerle caso, ya que él era el experto y tampoco podía pagar 50 millones. Pero con el paso de los días, empezó a ponerse ansiosa, así que lo llamó, pero Akijima no contestó. En eso llegó el abogado que no pudo ayudarla la otra vez, el cual se sentía un poco mal por dejarla a su suerte. La prota le dijo que no había drama, porque justo ahora necesitaba sus consejos nuevamente con el tema de la segunda ronda. El abogado rápidamente le preguntó qué pensaba hacer, a lo que la prota dijo que ignorarlos y llamar a la policía en el peor de los casos. Pero al abogado esto le parecía un mal plan, ya que habían malhechores que no se preocupaban por las leyes y tratarán de llegar a ella con cualquier método, por más que no sea legal. Entonces, le recomendó ir directamente a la dirección y amenazarlos con denunciarlos. Así, al menos, estarían más asustados al ver que no les tenía miedo. La prota pensó que era una gran idea, entonces fue sin consultarlo con Akijima, porque sabía que él estaba ocupado rehaciendo su vida. Entonces quería resolver esto sin molestarlo. Para su mala suerte, al llegar y ejecutar su plan maestro, el que salió a recibirla se le cagó en la risa porque era nada más ni nada menos que el abogado, el cual estuvo guiándola por los Liar Games, en secreto desde el inicio. La prota quedó payasita, sobre todo porque el abogado le advirtió que la policía no podría ayudarla, al menos no contra ellos. Entonces, era mejor que continuara con el juego, cosa que la prota terminó aceptando porque nuevamente la habían agarrado de huevona y la tenía súper adentro. Por otro lado, Akijima vio su llamada perdida y trató de devolvérsela, pero al ver que no contestaba y que tampoco estaba en casa, fue corriendo a la dirección de la segunda ronda, porque ya estaba temiendo lo peor. Gracias a eso llegó y se unió a la segunda ronda a último segundo, por lo que ahora la prota tenía a su héroe a su lado. Como todos los ganadores de la primera ronda y Akijima ya estaban presentes, un organizador salió a explicar las reglas de la segunda ronda, que era tan solo un torneo de eliminación directa. Cada uno iba a recibir nuevamente sus 100 millones e iban a tener que competir en juegos contra los otros competidores uno vs uno hasta ser los últimos en pie. El ganador iba a terminar con todos los millones, o sea con 2.200 millones, ya que eran 22 participantes y al finalizar solo tendría que devolver sus 100 millones y llevarse sus ganancias. Uno de los participantes preguntó si habría tercera ronda, cosa que el organizador dijo que sí, pero solo si el participante quería, ya que podía dejar la mitad de sus ganancias y quedar libre. Otra pregunta era cómo llevar tanto dinero, porque una de ellas era pequeñita, entonces cargar con tanto dinero la pondría en desventaja. Pero los organizadores ya habían pensado en todo. Las rocas que tenían en sus gafetes de presentación valían 100 millones, entonces lo único que tenían que hacer era robar los gafetes de sus participantes. Y una vez termine el juego, canjearlo por efectivo, pero obviamente esto era un préstamo. Entonces, los que perdían quedarían con una deuda de 100 millones, que los organizadores se encargarían de cobrar con cualquier método legal o ilegal. Eso dejó claro que hablaban en serio, por lo que comenzó el primer juego, que iba a ser La minoría manda, o sea, un juego opuesto a la democracia que gobernaba el mundo. Bueno gente, hasta aquí estos primeros 3 capítulos de los Liar Games. Espero les guste el retorno al canal. Nos vemos, suscríbete y dale like.